Una voz en el agua atraía a mi hijo por las noches. Hola Pepe, cuando era pequeña, siempre tuve el deseo de que al ser adulta quería vivir en una casa cerca de algún lago, algo así muy fuera de lo normal en mi familia, ya que todos somos de una ciudad muy grande, y aunque me gustaba, seguía pensando que la verdad yo quería irme cerca de un lago. Pasó el tiempo y después de algunas relaciones fallidas por fin encontré a alguien con quien me casé, pero aún así seguíamos viviendo en la ciudad. Lamentablemente, el ruido vecinal no dejaba dormir bien a mi hijo. Pasábamos muchas malas noches, ya que no dormíamos bien por lo mismo. Entonces, decidimos mudarnos a otro lugar dentro de la misma ciudad. Aunque era más reducido el ruido, los fines de semana eran terribles con los vecinos y sus fiestas. Tiempo después mi esposo y yo conseguimos trabajos, donde podíamos trabajar desde casa, y el corporativo estaba cerca, como a 40 minutos de un pueblo que tenía un lago, y así traje al presente mi deseo de vivir cerca de uno. La emocionante mudanza a nuestra nueva casa junto al lago era el comienzo de lo que pensábamos sería una vida más tranquila. Había soñado con un lugar así durante años, un lugar tranquilo y alejado del ruido de la ciudad, donde mi hijo pudiese crecer rodeado de la naturaleza. La casa era acogedora, con grandes ventanas con vistas impresionantes del lago. Nos instalamos rápidamente, estábamos maravillados por la calma del agua y los pájaros que nos despertaban cada mañana. Mi hijo, con su inagotable energía y curiosidad, estaba encantado con la nueva aventura. Pasaba horas jugando a la orilla del lago, bajo nuestra atenta supervisión, construyendo castillos de lodo y lanzando piedras al agua. La primera semana transcurrió sin eventualidades y empezamos a relajarnos en nuestra nueva vida. Las noches eran especialmente tranquilas, con el suave sonido del agua arrullándonos para dormir. Sin embargo, una noche algo cambió. Desperté en medio de la noche con una sensación inquietante, un hormigueo en mi piel que me hizo sentarme en la cama. Mi esposo dormía profundamente a mi lado. Me levanté y caminé hacia la ventana de nuestra habitación que daba al lago. La luna llena brillaba intensamente, iluminando el agua con un gran resplandor. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro débil y distante apenas se escuchaba, pero inconfundible. Parecía provenir del lago. Inclinándome hacia la ventana, traté de captar las palabras, pero el sonido se desvaneció. Pensé que quizá era el viento jugando con mi imaginación. Me regresé a la cama y me dije que no me preocupara. Sin embargo, la inquietud permaneció. A la noche siguiente el susurro regresó, esta vez más claro. Esta ocasión mi esposo también lo escuchó, y nos quedamos despiertos observando por la ventana, tratando de descifrar lo que oíamos. Parecía una voz suave, una llamada que se perdía en el ligero movimiento del agua. Las cosas empeoraron cuando mi hijo comenzó a comportarse de manera extraña. Nuestro hijo, que siempre se había mantenido cerca de nosotros, empezó a levantarse en medio de la noche. Lo encontramos varias veces de pie junto a la ventana de su habitación mirando fijamente al lago. Cuando le preguntábamos qué hacía, decía que la señora del lago lo llamaba. Estas palabras nos paralizaron por completo. Preocupados por su seguridad lo vigilábamos constantemente, pero una noche sucedió lo impensable. Desperté con un sobresalto y me di cuenta de que mi hijo no estaba en su cama. Desesperada corrí hacia el lago, mi esposo me siguió de cerca. Lo encontramos de pie en el borde del agua, sus pequeños pies sumergidos hasta los tobillos. Susurraba suavemente, como si respondiera a algo que nosotros no podíamos oír. Hijo, ven aquí con mamá, le llamé, tratando de mantener la calma en mi voz. Mi esposo corrió y lo cargó alejándolo de la orilla. Mi hijo parecía como en trance, sus ojos abiertos pero vacíos. Esa noche no dormimos, sentíamos una mezcla de miedo y desesperación, sin comprender qué estaba pasando ni cómo proteger a nuestro hijo. Al día siguiente decidimos investigar, salimos a donde está un kiosco y preguntamos a la gente que pasaba por ahí sobre el lago. Uno de ellos, una persona muy mayor que cuidaba de un local, nos contó una historia bastante inquietante. Resulta que hacía más de 100 años, una joven mujer vivía justo al lado del lago. Era una curandera conocida por sus habilidades con las hierbas y las pociones. A pesar de ayudar a muchos, fue acusada de brujería y de causar la muerte del hijo de quien en ese entonces era el presidente del municipio. Una noche, en un arrebato de rabia y horror, la gente del pueblo la arrastró hasta el lago y la desvivieron sumergiéndola. Su espíritu, decían, nunca encontró descanso y buscaba venganza atrayendo a los niños del pueblo. La historia hizo que quisiera irme de ahí. No quería volver a casa, tomar mis cosas e irme, pues comprendía la gravedad de nuestra situación.
Desesperados consultamos a un experto en fenómenos paranormales que nos recomendó una señora, quien nos aconsejó realizar un ritual para calmar aquel espíritu, o al menos alejarlo de nuestro hijo, y nos dijo: pero, qué raro, hace muchísimos años que no escuchábamos de ese ente. Nos cuestionó si éramos brujos o habíamos hecho algo relacionado con ello, lo cual negamos, y le dije que jamás habíamos pasado por una situación parecida. Esa noche, con todo el miedo, seguimos las instrucciones del especialista. Colocamos algunas veladoras alrededor del lago, solo la parte que daba a nuestra casa, y llevamos una ofrenda de flores y hierbas. Vestidos todos de blanco, recitamos las palabras que el especialista nos había dado, pero teníamos que hacerlo con muchas ganas, que se notara que de verdad queríamos a salvo a nuestro hijo. El viento se intensificó y el aire se volvió frío. La superficie del lago parecía comenzar a moverse, casi parecían como pequeñas olas del mar. De repente, una figura extraña emergió del agua. Era la silueta de una mujer delgada y pálida. Por más que abría mis ojos, yo no lograba verle los suyos. Me comencé a sentir mal, como muy débil, y sentí la necesidad de pedirle perdón, de expresar arrepentimiento por un acto que no habíamos cometido, pero las palabras parecían salir solas de mi boca. De pronto, aquel ser solo se desvaneció. No sabíamos cómo era que lo habíamos logrado, pero sentíamos diferente, el ambiente más relajado. Aunque el lago volvió a ser tranquilo, nosotros jamás olvidamos lo que vivimos. En unas vacaciones en las que regresamos a la ciudad a visitar a nuestros familiares, mi abuela me contó que ella tenía un familiar, al parecer un tío abuelo, quien vivió cerca de un lago cuando se separó de su esposa. Cuenta mi abuela que ese tío se enamoró de una mujer, quien culparon de brujería y la desvivieron, para luego decirme: quizá tu gusto por estar cerca de un lago de ahí provenga. Miré a mi esposo con cara de ¿escuchaste? Cuando pudimos nos pusimos a platicar que muy probablemente pudo haber sido aquella misma mujer la que llamaba a nuestro hijo. Quizá había una conexión o algo que la llevaba hacia mi hijo. Al final, yo solo podía estar agradecida de que mi hijo ya estaba a salvo y no teníamos que lidiar con aquella nunca más, deseando que su alma estuviera en un lugar mejor. Fui testigo del reencuentro de una madre y su hijo en el más allá. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Te voy a platicar mi historia. Hace muchos años estaba platicando con un señor de edad avanzada, vecino del barrio. Platicábamos sobre dos extraños avistamientos que tuve una noche en las oscuras calles de mi singular y antiguo barrio. Le mencioné haber visto en una calle a una mujer de edad avanzada, cargando unas bolsas de esas que se conocían como bolsas del mandado. En su caminar noté que estaba buscando a alguien, por su manera de voltear hacia varios lados. Más adelante, al dar vuelta por otra calle, en el pórtico de una antigua finca que tal vez fue una vieja tenería, estaba un joven sentado mirando insistentemente su reloj. Quise pasar junto a él y seguir mi camino, pero cierta desconfianza y sobre todo temor me hicieron detenerme y mejor tomar otra calle. Al verlo a lo lejos cuando se levantó, noté que no se le veían los pies. Sintiendo mucho miedo, opté por regresar y tomar otra ruta. Al contarle esta anécdota al señor me dijo: yo he vivido mucho tiempo en este barrio, y por las señas que me das, tú viste al fantasma de una madre y su hijo. Hace muchos años, en esa tenería que me comentas, trabajaba un joven a quien todos los días le traía de comer su santa madre. Pero una tarde, mientras venía caminando con la comida que le preparaba a su hijo, de pronto cayó al piso falleciendo al instante. Al parecer le dio un infarto. Su hijo, quien siempre la esperaba sentado junto a la tenería, esa tarde se quedó esperándola. Cuando se dio cuenta de su fallecimiento, cayó en una gran depresión. Cuentan que bebía mucho, incluso en su trabajo, y que algunas veces bajo los efectos del alcohol solía sentarse a esperar a su madre, añorando comerse un taco con ella, como solía hacerlo cuando estaba con vida. Pasó el tiempo y el muchacho en una de sus borracheras falleció atropellado mientras conducía su bicicleta, perdiendo ambas piernas en ese terrible accidente, concluyó el señor. Consternado por la historia, me dirigí al templo del Señor de la Salud, encendí una veladora y recé un Padre Nuestro por el descanso de ambos. Al pasar el tiempo, una noche en una de mis borracheras, me tocó caminar por las mismas calles. De pronto, recordé toda la historia que me contó el señor y me dispuse a ir otra vez a donde había visto la silueta de aquel muchacho. Sin embargo, antes de llegar, una patrulla me interceptó
y como venía muy borracho y sin dinero me subieron en la parte de atrás. Al dar vuelta pude ver a lo lejos la misma silueta del joven, aunque esta vez no estaba solo. A su lado lo acompañaba una mujer. Tal vez era su santa madre, que por fin lo había encontrado, para poder terminar con su último pendiente, darle de comer a su hijo. Así fue como se llevaron a mi bebé. Hola, la siguiente historia creo que no se puede catalogar como paranormal. Sin embargo, es lo más terrorífico que me ha pasado, y ojalá la puedas contar para que las personas cuiden a sus hijas y no pasen por lo mismo que yo. Todo comenzó hace algunos años. Me mudé a un pueblo en busca de mejoras económicas. Estaba embarazada de 6 meses y abandonada por el hombre que decía amarme. Sin embargo, esto no fue ningún impedimento para seguir enfocada y pensar aún más en mi hijo que estaba por nacer. La casa a la que me había mudado era pequeña, pero suficiente para esperar a mi hijo con los brazos abiertos. Encontré trabajo como empleada doméstica en la casa de unas personas adineradas. Tenía que trabajar mucho, pero no me importaba el cansancio del día a día. Terminaba cada noche exhausta, pero pensaba en mi hijo, quien me daba todas las fuerzas para seguir y no rendirme. Al llegar mis 8 meses de embarazo, decidí descansar y esperar el día del nacimiento. Ya tenía lo que con tantos esfuerzos había conseguido, el dinero para la cuna y mis ahorros para el médico. Mis patrones estuvieron de acuerdo con mi descanso para la espera de mi bebé, pero querían ayudarme, así que me ofrecieron quedarme con ellos en su casa hasta el día del nacimiento. Acepté aquella ayuda porque tenía miedo de ese día y no tener a nadie a mi lado para apoyarme. Mi madre no podría asistir. El día que ella se enteró de mi embarazo, simplemente me sacó de casa para nunca más volver. Quizá tenía razón. ¿Qué chica a sus 17 años se embaraza? Y aún más cuando está estudiando. El apoyo por parte de mi novio tampoco resultó, dejándome a mi suerte. Bueno, sin desviarme del tema, mis patrones habían visto mi cuerpo hinchado y decidieron ayudarme. Prepararon una de las habitaciones de huéspedes para mí y me hacían llegar todo lo necesario, pero me habían prohibido salir de la misma para hacer el reposo adecuado. Así lo hice, hasta que una noche fui despertada por un líquido saliendo de mi entrepierna. Me asusté mucho, me levanté de la cama con mucho cuidado y llegué a la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Busqué mi teléfono celular, pero tampoco estaba conmigo. En un intento desesperado golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero nadie escuchaba mis gritos de desesperación. A medida que pasaba el tiempo, mis dolores se volvían horribles, por Dios. Pedía en rezos que mi hijo estuviera bien. Una vez que vi tanta sangre saliendo de mí, los dolores eran cada vez más fuertes. Retiré toda la ropa que cubría mi cuerpo y me dejé caer en la cama. El instinto de madre me hacía pujar y gritar. Mi cuerpo sudaba frío, hasta que por fin sentí el llanto de mi bebé. No sabía mucho sobre el parto, pero recordé que había que cortar el cordón umbilical. Así que con las pocas fuerzas que aún me mantenían despierta, hice un torniquete y luego lo corté con mis dientes. Desde ese momento no supe más de mí, cayendo desmayada. Al día siguiente desperté asustada. Estaba amarrada a los barrotes de la cama con algún tipo de medicamento intravenoso. No podía gritar, estaba amordazada. Busqué con la vista frenética alguna señal de mi bebé, pero no encontré nada. Logré soltarme y salir de aquella habitación arrastrando mi cuerpo, solo para encontrarme con el peor de los miedos. En aquella mansión no había nadie. Todos, absolutamente todos, se habían marchado, llevándose a mi bebé y dejando a esta madre hecha pedazos. Aquí sigo después de muchos años, esperando alguna señal de mi hijo. Vivo con los recuerdos amargados que pasé en aquella habitación de huéspedes, donde aún después de 10 años puedo escuchar el llanto de mi bebé al nacer. La policía cerró mi caso hace 5 años. Nunca más se supo de la familia que se llevó a mi bebé. Intentamos ayudar a un niño, pero resultó ser algo más. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero platicar algo que viví con mi esposo hace algunos años. En una ocasión, mi esposo y yo íbamos a la farmacia y nos adentramos por una calle muy solitaria, siendo aproximadamente las 9 de la noche. De repente notamos a un niño de unos 12 años. Estaba sentado con la cabeza agachada en las rodillas frente a su casa. Parecía estar llorando, a lo que le comenté a mi esposo. Mira, pobrecito, seguro lo regañó su mamá.
Sin más fuimos a la farmacia y al salir sentí una enorme curiosidad por el niño, sugiriéndole a mi esposo regresar por la misma calle para verlo nuevamente. Al irnos acercando poco a poco, descubrimos que no era un niño, sino una mujer joven de cabello rubio y largo. Usaba shorts, playera, tenis y tenía unas piernas muy delgadas. Esto incrementó mi interés por saber si necesitaba ayuda. A pesar de sentir angustia y sorpresa, nos acercamos aún más. Al llegar frente a ella le pregunté: «Amiga, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Podemos ayudarte en algo?». Fue entonces cuando levantó la cabeza, revelando un cabello totalmente canoso y blanco. Para nuestra sorpresa, notamos que no era una jovencita, sino una anciana sin ojos, con grandes cavidades negras y profundas en su cara, y una sonrisa espeluznante en su rostro. Impactados por lo ocurrido, agradecimos haber estado juntos para corroborar lo que vimos. Rápidamente, mi esposo arrancó el auto a toda velocidad, al percatarse de la extraña situación, sintiendo que algo nos seguía. Íbamos con mucho miedo, e incluso al llegar a nuestra calle, escuchamos un grito espeluznante desde arriba, descubriendo que era una lechuza volando sobre nosotros. Afortunadamente, ese fue el final de aquel extraño suceso. Aunque no ha vuelto a ocurrir nada similar desde entonces, el recuerdo de ese día aún nos estremece, y al contarlo juntos, a veces dudamos si nos creerán por completo. Unos músicos del Estado de México fueron a tocar al infierno. Hola Pepe, ¿cómo estás? Soy un músico de Tepozotlán, Estado de México. Me gustaría mantener mi historia anónima por razones personales. Tengo unos amigos y juntos formamos un grupo de músicos de Tepozotlán, Estado de México. Recuerdo que en una ocasión estábamos esperando una llamada de algún cliente que requiriera de nuestros servicios musicales, ya que habíamos tenido poco trabajo y la verdad nos surgía tener algún evento. Ese mismo día por la tarde-noche tocaron la puerta y me tocó a mí salir a abrir. Era un hombre bien vestido, elegante y con una apariencia muy distinguida. En cuanto me vio me preguntó: «Hola joven, ¿aquí me pueden dar informes acerca del grupo musical?». Yo le asentí con la cabeza, a lo que me dijo: «Lo que pasa es que necesito de sus servicios en este momento. ¿Estarán disponibles?». En representación de mis compañeros le respondí que sí, a lo que el hombre comentó que nos necesitaba para una fiesta prevista para empezar a medianoche, una hora bastante inusual para ser contratados, pero aceptamos. Nos indicó que nos veríamos en el Callejón de la Condesa a las 11:30 de la noche y así lo hicimos. Pasó el día y salimos con nuestros instrumentos, y justo cuando estábamos por llegar al lugar acordado, este misterioso caballero al que curiosamente nos dijo que llamáramos Pepe, ya estaba en el lugar al igual que nosotros. Uno de mis compañeros mencionó que parecía que el hombre había salido de una pared, pero lo tomamos como una broma. El caballero nos guió hacia el lugar a donde sería el evento, y nosotros lo seguimos caminando detrás de él. Lo más peculiar de todo esto fue que nos condujo a una casa muy lujosa y grande, que yo sabía con certeza que no había visto antes por ahí. Era como si hubiera aparecido de la nada. Fue entonces cuando el caballero nos indicó que ese era el lugar. Abrió la puerta y se escuchó un chirrido espantoso. Al entrar, nos envolvió un ambiente de intenso calor y tuvimos que quitarnos nuestras chamarras porque no se soportaba. Nos condujo hasta una sala espaciosa y lujosa. Nos aseguró que íbamos a estar tranquilos y prometió regresar pronto por nosotros. De repente se acercó un mozo con una apariencia algo inusual y nos pidió que empezáramos a tocar. Aunque no había nadie en esa sala y yo estaba temblando de miedo, accedimos a tocar la melodía. De pronto, varias parejas comenzaron a salir a bailar una tras otra, llenando la espaciosa sala. En ese momento, uno de los músicos, a quien consideraba un tanto grosero con su esposa e hijo, se le aproximó a una joven vestida de manera sencilla y le susurró algo al oído, a lo que alcanzamos a escuchar: «Tío, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te das cuenta que estamos en el infierno?». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero recordé algo que decía mi madre, y era que no debíamos tener malos pensamientos, y así podríamos escapar de ese lugar. Cabe destacar que esa mujer que se le acercó a mi compañero era su prima fallecida, y según cuentan, era muy mala con sus padres. Posiblemente la habían enviado al infierno o a la morada del diablo. Afirmo que intenté regresar a esa calle y nunca pude encontrar esa lujosa casa. Lamentablemente, no tenemos ninguna evidencia de la casa,
ya que todo ocurrió muy rápido y fue bastante aterrador. Somos unos músicos de Tepoztlán y afirmamos que fuimos a tocar al infierno. El nahual del pueblo. Hola Pepe, te quiero contar un relato que mantuvo a la comunidad con miedo durante mucho tiempo. Soy de Puebla, a unas 2 horas de la ciudad. Todo esto ocurrió hace aproximadamente 10 años y le sucedió a mi abuelita, quien criaba aves de corral, entre gallinas y guajolotes, alrededor de unos 50 o incluso más en un gallinero. En aquel entonces, tanto mi madre como yo vivíamos con ellos, solo mis hermanos se quedaban con mis abuelos. Un día, mi madre recibió la noticia de que a mi abuela le habían desvivido a varios de sus animales. Habían entrado al gallinero y causaron una verdadera masacre. Muchos creían que había sido un perro, pero lo curioso fue que no entraron por la puerta principal, sino que lo hicieron por un costado, cavando por debajo de la malla. Lo extraño es que en ese lado de la malla había cajas de madera que movieron perfectamente, algo que no cuadraba. Incluso mis hermanos tomaron un video y llegaron a la conclusión de que quizá podría haber sido un nahual, ya que se habían escuchado historias de personas que lo habían avistado. Una señora relató que una noche la despertaron unos aleteos cerca de su ventana. Al asomarse, vio a una especie de guajolote grande con las alas desplegadas, e incluso se puso a bailar en medio del patio. El susto fue tan grande que la señora desarrolló diabetes, que persiste hasta el día de hoy. Varias personas aseguraron haber visto a ese nahual. No se sabe si fue casado o si la persona que podía transformarse en nahual falleció, pero ya no lo volvimos a ver. Pero sin duda aterrorizó al pueblo durante mucho tiempo. Los extraños seres que ve la gente que vive en el campo. Hola Pepe, la siguiente historia la recuerdo con lágrimas en los ojos, pero creo que es importante contarla para desahogarme, y me gustaría que la gente me dé su punto de vista sobre lo que crean que me pasó esa noche. No salgas de casa, dijo la abuela antes de salir. Nunca antes ella me había dejado solo. Ese día fue una excepción, pues tuvo que salir muy apresurada en busca de una vaca que se había escapado del corral. Mi abuela vivía en una hermosa casa de campo, donde me gustaba pasar los fines de semana. Me encantaba cuando la abuela venía por mí. Recuerdo bien todos los momentos magníficos que pasé con ella en aquellos años, momentos que jamás olvidaré. Ver el amanecer, desayunar con la abuela, echarle comida a los animales y sobre todo cuando la noche llegaba, oír las historias que la abuela me contaba antes de dormir. Tenía en ese entonces unos 8 o 9 años de edad. A pesar de mi corta edad, recuerdo bien el día que la abuela me dijo: no salgas de casa, cierra bien la puerta y no le abras a nadie. Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando salió en busca de la vaca al monte. Mientras tanto, yo encendí la televisión y empecé a ver dibujos animados, entreteniéndome por largo rato y perdiendo así la noción del tiempo. Al ver que la noche había llegado, me preocupé porque la abuela aún no regresaba. Recuerdo lo que había dicho: no salgas de la casa. Me asomé por una de las ventanas para ver si lograba divisar algo, pero no, lo que vi fue oscuridad. No había luna ni estrellas, por lo que la oscuridad era tan densa que no me dejaba ver absolutamente nada. Algo de miedo se apoderó de mí poco a poco. Caminaba de un lugar a otro sin control, cuando de pronto un ruido me sobresaltó. Algo o alguien arañaba la puerta. Quedé paralizado por completo. Me pregunté si debía o no abrir la puerta. Mi cuerpo temblaba como una hoja de papel. Renuente, me acerqué a la puerta con pasos lentos, tratando de convencerme a mí mismo de no tener miedo. Tocaron 2 veces y luego hubo un silencio absoluto. ¿Quién es?, pregunté con voz baja, pero no recibí respuesta alguna. Temeroso abrí la puerta y para mi sorpresa no había nadie. Durante algunos momentos me detuve observando un punto fijo, hasta que la vista se acostumbró a la inmensa oscuridad. Fue entonces cuando pude ver unos ojos amarillos que me observaban muy detenidamente. El miedo paralizó mi cuerpo y mis cuerdas vocales, dejándome completamente mudo y petrificado. La respiración agitada de aquello que me estaba acechando la pude sentir, aunque estaba a cierta distancia. Entonces recordé la historia de la noche anterior que la abuela me había relatado. Un perro salvaje que en las noches más oscuras hacía sus apariciones asustando y devorando todo a su paso. Pensé que era solo eso, una historia más, como cualquier otra que me hubiera contado, pero no,
cuando de pronto lo vi acercarse muy despacio, dejando ver su silueta por completo. Comprendí que se trataba del perro del que la abuela me contó. No era un perro cualquiera, sino una bestia de aspecto bastante desagradable, con colmillos largos puntiagudos y un tamaño descomunal. Aparte, caminaba solo con las dos patas traseras. Tan rápido como pude, volví adentro cerrando la puerta con doble seguro. Corrí a mi habitación y me acosté, tapando mi cuerpo por completo hasta la cabeza. No se oía ni un solo ruido, salvo mi respiración agitada y el latir de mi corazón, que estaba acelerado al 1000. Entonces, un ruido estremecedor se hizo presente en las tejas del techo, dejándome helado. El verdadero terror se apoderó de todo mi cuerpo. Lo único que pude hacer en ese momento fue llorar, mientras la bestia caminaba de un lado a otro sobre el techo. Ese ruido estremecedor hizo que mi terror aumentara aún más. Salí de la habitación y fui por el teléfono. Cuando estaba por llamar a mi madre, olvidé por completo el número. Como pude le llamé y apenas escuché del otro lado de la bocina su voz, pero mis manos sudaban tanto que no pude evitar que el teléfono se me cayera contra el duro piso. Un grito de horror salió de mí al sentir el ruido de cristales romperse. Desde mi posición en la sala de la casa, vi a la bestia cuando pasó de la cocina al comedor. No tenía otra opción más que desobedecer a la abuela, así que tuve que salir de la casa y correr hacia el oscuro monte sin mirar atrás. Corrí y corrí hasta tropezar con algo en medio de la oscuridad. Al darme cuenta de lo que era, la garganta se me cerró por completo, dejándome casi sin respirar. Frente a mí estaba la vaca de la abuela en un estado horrendo. Me faltaba gran parte del cuerpo y mi cabeza estaba separada por completo del cuerpo. Pensé lo peor en ese momento. No sabía si seguir corriendo o no. ¿Qué tal si más adelante estaba la abuela en las mismas condiciones? Ya no sabía qué pensar. Estaba muy aterrado. El crujir de las hojas secas me puso nuevamente en alerta. Desorientado miré para todas partes. Algo se acercaba a gran velocidad. Seguí mi curso tan rápido como me lo permitieron mis piernas, hasta que volví a chocar con algo. Esta vez caí y me golpeé fuertemente en la cabeza con una piedra. Cuando me incorporé ya estaba la luz del día, así que me regresé todo adolorido a la casa de la abuela. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Había policías por todos lados buscándome. Mamá y papá estaban presentes, habían llamado a la policía. Al preguntar por la abuela, mamá lloró como una niña pequeña mientras me abrazaba. Me contestó: tu abuelita fue encontrada desvivida por las mordeduras de un animal enorme, pero la policía sigue investigando. No entendía en ese momento nada, hasta que mamá me dijo que yo había escapado de la casa de mi abuela y que desde el día anterior me estaban buscando pero que no me encontraban. Nunca pensaron en la posibilidad de que yo hubiera salido solo de la casa de la abuela, ya que el lugar en que me encontraron estaba a kilómetros de su casa. ¿Cómo llegaste hasta aquí, hijo mío?, preguntó mi madre. Yo le conté lo que había sucedido, pero realmente nunca encontraron las huellas de ese animal, nada que se relacionara con él, y nosotros jamás volvimos a ese lugar. Mi tío le ofreció mi alma a Satanás. Hola Pepe, buenos días. Agradezco mucho que hayas respondido mi mensaje. La historia que estoy por relatar el día de hoy es acerca de cuando un tío mío intentó sacrificarme por dinero al Señor de las Tinieblas. Debo aclarar que actualmente ya soy mayor de edad, pero lo que estoy por relatar sucedió cuando tenía aproximadamente 1 año de edad. En ese entonces tenía un tío que se interesaba por creencias como la brujería y lo sobrenatural. No critico eso, pero lo respeto. A medida que yo iba creciendo, mi padre siempre me advertía que no fuera con mi tío si él me invitaba, pero nunca quiso decirme la razón hasta que cumplí los 17 años. Un día estábamos platicando sobre sus experiencias en el ejército mexicano y una cosa nos llevó a la otra, hasta que mi padre finalmente me reveló la razón por la cual no quería que me fuera con mi tío. Resulta que cuando yo tenía 1 año de edad, llegó mi tío a mi casa y me llevó sin decir palabra a nadie, ni siquiera a mi madre. Solo me tomó y me llevó con él. Después de muchas horas sin regresar a casa, mi padre fue a buscarme. Cuando llegó a casa de mi tío, se dio cuenta de que no estábamos ahí. Mis padres estaban muy angustiados, pues pensaban que quizá ya me habían robado. Después de una búsqueda exhaustiva, decidieron revisar los campos de maíz. Fue entonces cuando descubrieron que mi tío me tenía en un círculo de sal con una estrella en medio. Al percatarse de esto, confrontaron a mi tío. Tras interrogarlo,
Confesó que lo hacía porque estaba cansado de vivir en la pobreza y que sería un bien para todos. Al finalizar la plática, mi padre simplemente me dijo que lo dejaron libre y lo expulsaron de la propiedad que era de mi padre, y por ese motivo desconfiaban de él y no querían que yo me le acercara. Una vez enterado de la razón, comprendí las razones de mi padre. Pasó el tiempo y una vez que iba caminando por la calle me encontré con él y de la nada me dijo que tarde o temprano me llevaría con él. Yo con una sonrisa confiada le respondí que yo ya sabía todo y que si continuaba con sus acciones no iba a perdonarlo por el intento anterior a pesar de ser familia, y él solo se quedó en silencio y se fue, y desde ahí perdimos un poco la comunicación. Hace 2 años falleció y desde entonces se escuchan gritos en las noches y se ven sombras donde él vivía. Me despido, mi nombre es Esteban y soy originario de San Andrés Tuxtla. Le hicieron brujería a mi abuelita, pero me afectó a mí. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es David y quiero compartir contigo una experiencia sobrenatural que tuve hace unos años. La historia que voy a contarte ocurrió en Jalisco, específicamente en Tlaquepaque, en un pueblito llamado San Martín. En ese tiempo solía quedarme a dormir en la casa de mi abuelita los días sábados para despertar los domingos. Un día, como de costumbre, llegué, mi abuelita me dio de comer y todo transcurrió normalmente. Sin embargo, cuando llegó la hora de irme a dormir, noté algo inusual. Mi abuelita estaba rociando agua bendita por toda la casa, algo que ella nunca solía hacer. Decidí no darle importancia y me acosté a dormir. Es relevante mencionar que yo nunca me levanto en mitad de la noche, pero ese día me desperté alrededor de las 3 de la madrugada y noté que la puerta de mi habitación estaba abierta, a pesar de que yo la había cerrado. Pensé que quizás no lo había hecho correctamente, así que no le presté atención. De repente, tuve la sensación de que debía ir a la sala. Tenía la impresión de que había algo por ahí. Permanecí un rato mirando hacia la puerta y no lo creerás. Vi claramente cómo una cara pálida se asomaba en mi habitación. Lleno de miedo me tapé con la manta y comencé a rezar, pero mientras rezaba, escuchaba claramente cómo unos tacones golpeaban el suelo acercándose a mi cuarto. Atemorizado me desmayé y al despertar ya era de día. Le conté todo lo sucedido a mi abuelita y ella me contó que una vecina estaba realizándole brujería, sospechando de una en particular porque mi abuelita no simpatizaba con ella, especialmente por un incidente con un perro envenenado. En ese pueblito solían practicar la magia negra en aquellos tiempos y pensé que todo había sido simplemente un mal rato. Cuando regresé a casa el domingo por la tarde, fui a agarrar un vaso de agua, pero de repente sentí un escupitajo en el rostro, pero ahí no había nadie. Sé que lo que diré puede sonar increíble, pero incluso tenía saliva en el rostro. Asustado lo compartí con mi madre y sin dudarlo, me llevaron con una curandera recomendada por una de mis tías. La curandera me proporcionó un aceite bendito, agua bendita, que debía aplicar en la frente con una cruz, y me dio algunas oraciones por si aquella entidad regresaba. Gracias a Dios, solo fue una experiencia desagradable y pasajera. Tuve una experiencia muy extraña en casa de mis padres. Hola Pepe, quiero contarte algo que me pasó hace poco y no logro encontrar una explicación. Vivo en la Ciudad de México, pero mis padres residen en un pueblito alejado del Estado de México. A veces los visito y me quedo ahí con mis niños de 8 y 4 años de edad. Una de esas veces nos fuimos a dormir en una habitación que solía ser de mis hermanos mayores, pero ahora es donde dormimos mis hijos y yo cuando voy. Esa noche mis niños ya estaban dormidos y yo seguía platicando en WhatsApp con mi esposo. Cerca de las 12:30 decidí que ya era hora de dormir. Como mencioné anteriormente, en ese pueblito, al ser muy oscuro por la ausencia de luces externas, suelo dejar la luz encendida cuando dormimos. Sin embargo, esa noche no lograba conciliar el sueño. Sentía que la luz me molestaba, así que decidí apagarla. Aún así, seguía inquieta y no podía dormir. Justo cuando finalmente estaba cayendo en un estado de semisueño, algo me hizo abrir los ojos. A pesar de la oscuridad total, pude ver una pequeña luz roja delante y sobre nosotros, casi del tamaño de una canica y flotando en el aire. En el borde de la cama me encontraba yo, mi hijo menor en medio y mi hija a su lado.
La luz permaneció ahí durante unos 5 segundos. Comencé a sentir mucho miedo. Mi corazón latía rápidamente y sentía como si estuviera paralizada, incapaz de moverme. El interruptor de luz estaba en la parte superior de la cabecera de la cama y solo podía extender la mano, tratando de alcanzarla sin éxito. Entonces vi cómo la luz roja se desplazaba hacia la pared donde estaba el interruptor y desaparecía, como si atravesara la pared y se esfumara. Después de ese evento tan rápido, logré encender la luz y observé la pared detenidamente, pero no encontré nada fuera de lo común. Miré la hora en mi teléfono y eran aproximadamente las 2 de la mañana. Esa noche me resultó complicado conciliar el sueño, así que dejé la luz encendida toda la noche. Al día siguiente le conté a mis padres lo sucedido y simplemente me dijeron que no tenían idea de dónde pudo venir esa luz, ya que no había nada que pudiera reflejarla en la habitación. Desde entonces visito la casa de mis padres, pero ya no me quedo a dormir ahí. Aunque sea de noche, siempre regreso a mi hogar. La última vez que fui, me quedé en una habitación diferente y mantuve toda la noche la luz encendida. Por esta razón las brujas se llevan a los niños. Hola Pepe, buenas tardes. La siguiente historia me la contaron personas cercanas a los protagonistas. Espero que te guste. Pedro, Laura, Mayo y Ana, amigos desde la infancia, decidieron hacer realidad su viejo sueño de acampar juntos en la Sierra de Álvarez en San Luis Potosí. Convencieron a sus parejas y a sus hijos pequeños para realizar un viaje de 4 días y 3 noches a las remotas cabañas al borde del bosque. La Sierra de Álvarez en San Luis Potosí era conocida por su belleza natural y sus parajes dignos de cualquier país europeo. Llegaron al mediodía, con el sol brillando sobre la montaña y el aire fresco llenando sus pulmones. Las cabañas, rodeadas de árboles centenarios y senderos ondulados, parecían sacadas de un cuento de hadas. Mientras descargaban el auto, una figura solitaria emergió del bosque cercano, una mujer anciana, vestida con harapos y con una mirada penetrante que parecía atravesar el alma. La mujer se acercó lentamente, como si el tiempo no tuviera prisa en aquel lugar apartado. Pedro, siempre el más amigable del grupo, le ofreció algo de comida y agua. Laura, en cambio, sintió un escalofrío recorriendo su espalda y observó con cautela desde la distancia. La mujer aceptó el gesto de Pedro con una sonrisa y se retiró silenciosamente al bosque. Antes de partir, la mujer argumentó que le esperaba una larga caminata hasta su casa, señalando hacia la profundidad del bosque. Esa noche, mientras cenaban alrededor de la fogata, los niños jugaban inocentemente cerca de las cabañas. El crepúsculo cayó rápidamente sobre el paisaje, y con él vinieron los primeros ruidos inquietantes desde los rincones oscuros del bosque. Mario y Pedro salieron con linterna en mano para investigar, pero regresaron con la explicación tranquilizadora de que probablemente eran animales nocturnos en búsqueda de comida. Al amanecer, Ana descubrió que su hijo pequeño Daniel tenía rasguños y marcas inexplicables en la espalda y en el rostro. Aunque alarmados, decidieron no arruinar el viaje haciendo conjeturas sobre lo sucedido. Optaron por disfrutar del día explorando los senderos y los arroyos cercanos, tratando de ignorar la sensación de ser observados desde la densa vegetación. La segunda noche trajo consigo una atmósfera más tensa. Los ruidos en el bosque se intensificaron, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Esta vez todos estaban más alerta. Mario y Laura apenas durmieron, sus oídos atentos a cualquier movimiento fuera de lo común. El tercer día, después de un agotador día de caminatas y juegos infantiles, los adultos decidieron relajarse con una cena especial. Consideraron que la situación lo ameritaba y gustosos abrieron una botella de vino. Brindaron por la amistad y la aventura, pero se aseguraron de no excederse, conscientes de que la noche traía consigo sus propios misterios. Esa noche, un sueño profundo se apoderó de ellos. Fue una oscuridad pesada y ominosa que los envolvió mientras dormían. Al despertar al amanecer, la realidad se desmoronó a su alrededor. Los niños habían desaparecido. Las cabañas estaban impregnadas de un olor a podrido y oscuros símbolos adornaban las paredes con advertencias silenciosas. El pánico los impulsó a correr hacia el bosque, gritando desesperadamente los nombres de sus hijos. No encontraron rastro alguno, solo el eco de propias voces entre los árboles centenarios y el susurro del viento que traía consigo historias antiguas y olvidadas. Cuerpos de emergencia fueron llamados y la búsqueda se extendió durante días sin éxito.
En un último intento desesperado, se internaron en lo más profundo del bosque con la intención de buscar a la mujer misteriosa del primer día. Al encontrar la cabaña, corrieron apresurados con la intención de interrogarla y tocaron la puerta desesperadamente. Su sorpresa fue mayúscula. La mujer abrió la puerta y lucía visiblemente más joven. Los recibió con una calma que no encajaba con la tragedia que los consumía. Negó haber visto a los niños y los miró con ojos que conocían más de lo que decían. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y las investigaciones posteriores, los niños nunca fueron encontrados. Encontré desvivida a mi única tía. Esto me pasó hace algunos años. Acababa de cumplir mis 18 años. Fue algo tan extraño y aterrador, al mismo tiempo que todavía no logro entenderlo del todo. Todo esto empezó el día que fui a visitar a la tía Ana, la hermana mayor de mi madre, quien vivía sola y apartada desde hacía muchísimo tiempo. Por cosas del destino, pudo tener hijos y su esposo había fallecido hacía muchos años. Mi madre nunca la visitaba, decía que la tía Ana se había vuelto loca y apenas hablaba. Nunca entendía a mi madre cuando hablaba horrores de mi tía. A mí, en lo personal, la recordaba con mucho cariño y amor. Cuando era más pequeño, la tía Ana me hacía reír con sus cuentos infantiles una vez que iba a la cama. Recuerdo con tanto amor sus brazos cálidos cuando estaba en su regazo. En fin, al llegar descubrí un mundo de silencio. No recordaba aquella casa con la fachada tan deteriorada. La humedad y las telarañas visibles hacían que todo en general se viera aterrador. El silencio era tan absoluto, podía escuchar mi propia respiración y mi corazón bombear. Estuve quizás observando la casa 1 o 2 minutos. Mis lágrimas corrían por mis mejillas sin control alguno, recordando cada cosita por muy pequeña que fuera, de todo lo que había vivido al lado de mi tía Ana. Tuve miedo hasta de entrar a la casa. No sabía con exactitud qué me podía encontrar en su interior. De pronto, escuché un leve quejido de dolor. Apresuré mis pasos hasta llegar a la puerta principal de la casa, que estaba entreabierta. Una vez adentro, el olor punzante a humedad y cosas podridas invadió mis fosas nasales, de tal manera que no pude evitar vomitar 1 o 2 veces seguidas. «¡Tía Ana!», grité su nombre varias veces, pero no recibí ninguna respuesta. Toda la casa estaba completamente oscura. En un intento por llegar al interruptor, escuché un susurro en medio de la oscuridad, un susurro que decía mi nombre claramente desde todas las direcciones de la casa. Paralizado por el miedo, apenas si podía moverme. Aquellos susurros se convirtieron en voces y las voces en lamentos. Luego, una luz tenue comenzó a brillar desde un rincón de aquel salón. Me acerqué guiado por una mezcla de terror y fascinación. Una pálida mano emergió de la nada, seguida por la figura etérea de una mujer vestida con ropa antigua, rasgada y sucia. Ella me miró fijamente a los ojos y me habló. Sentí que el tiempo se detenía a mis pies. Aquella voz resonaba una y otra vez en mi mente. Aquello que me estaba ocurriendo me tenía lleno de miedo y de terror, una mezcla compacta que ni siquiera me permitía hacer ningún movimiento. En el fondo de mi ser, sabía que se trataba de la tía Ana. Aquel borroso rostro tenía la esencia y la belleza de mi tía. En ese momento, mis fuerzas eran nada, y mi mente confundida hablaba por sí sola. En algún lugar de la casa, algo me decía que ella estaba desvivida. Decidido, giré mi cuerpo en dirección a la puerta para marcharme de ahí, cuando de repente las luces se encendieron como si de magia se tratara. Con terror volví a girar mi cuerpo con lentitud para confirmar la gran sospecha que tenía. En un sillón estaba el cuerpo desvivido y esquelético de la tía, quien había sido devorada por aquellos bichos repugnantes que aún seguían presentes ahí, invadiendo toda la casa. La observé directamente a sus ojos vacíos transmitían mucho sufrimiento, lo cual me llevó a culpar a mi madre, su única pariente, quien había sido capaz de abandonar a la tía Ana. Una bruja le salvó la vida a mi madre en San Luis Potosí. Hola Pepe, te quiero contar la primera vez que viví algo que me aterró muchísimo. A pesar de haber vivido otras situaciones paranormales, esta realmente me marcó para toda la vida. Habían sido unas vacaciones calurosas en aquel año de 1985. El recuerdo todavía está muy presente en mi mente, a pesar de los años que han pasado. La casa donde vivíamos mi madre y yo estaba situada en un apartado rincón a las orillas de lo que en ese entonces era el centro de San Luis Potosí. Era una casa rodeada de enormes árboles. Para un niño de 10 años, ese lugar era un paraíso para explorar y soñar, pero también albergaba rincones oscuros
que se volvían inquietantes al caer la noche. Mi madre era el corazón de nuestra pequeña familia. Era una mujer fuerte y valiente que trabajaba incansablemente para darme una vida mejor. Pero hubo un verano en particular en el que su fortaleza fue puesta a prueba, de una manera que ni en sus peores pesadillas podría haberlo imaginado. Fue durante una de esas noches sofocantes que ocurrió el primer incidente. Había sido una noche normal hasta ese momento. Mamá me había arropado y me había dado un beso en la frente antes de apagar la luz y cerrar la puerta de mi habitación. Me quedé dormido rápidamente, solo para ser despertado horas más tarde por un ruido extraño que provenía del pasillo. Era un sonido suave al principio, con un murmullo distante, pero gradualmente se transformó en un susurro helado, como si alguien o algo estuviera susurrando palabras incomprensibles justo afuera de mi puerta. Con el corazón latiéndome en el pecho, me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Al abrirla, me asaltó una corriente de aire frío, algo completamente inusual para una noche de verano. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver una figura alta y sombría al final del corredor, justo frente a la puerta del dormitorio de mi madre. La figura no tenía rostro ni forma clara, era como una sombra viviente y emanaba una maldad palpable que me hizo temblar de miedo. Me quedé helado, incapaz de moverme, mientras la figura se deslizaba lentamente hacia la habitación de mi madre. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Justo cuando la sombra estaba por atravesar la puerta de su habitación, me forcé a moverme y corrí hacia allá, cerrando la puerta con un golpe y despertando a mi madre. Ella encendió la luz alarmada por mi comportamiento y por las lágrimas que corrían por mis mejillas. Intenté explicarle lo que había visto, pero con la alarma comprimida en mi pecho, las palabras no salían ordenadas. Sin embargo, ella me abrazó y me aseguró que no había nada de qué preocuparse, atribuyendo mis palabras a una pesadilla. No obstante, en sus ojos vi señales de preocupación. Los días pasaron sin incidentes, pero las noches se volvieron cada vez más aterradoras. La sombra volvía cada noche, siempre más cerca, siempre más persistente. Mi madre también comenzaba a notarlo. De alguna manera la sombra estaba drenando su energía, su vida. Podía verlo en su rostro pálido y sus movimientos cada vez más lentos cuando se levantaba por la mañana. Ella intentaba mantenerse fuerte para mí, pero ambos sabíamos que algo muy real estaba sucediendo. Una noche decidí que debía hacer algo. Recordé las historias que había escuchado en la escuela sobre una anciana que vivía en una casa de adobe al otro lado del cerro en la Cañada del Lobo, una bruja buena que podía ayudar a la gente. Tomé la decisión de ir a buscarla, con el pánico y la desesperación como mis compañeros. Escondido en el fondo del armario, guardaba un viejo mapa del cerro que mi madre y yo habíamos hecho para hacer nuestros recorridos seguros. Con una linterna y una determinación que provenían de mi miedo, salí de la casa en silencio, asegurándome de no despertar a mi madre. La oscuridad del cerro era abrumadora, y cada crujido y susurro de las hojas me hacían saltar de miedo. Sin embargo, me forzaba a seguir adelante, guiado solo por la luz diminuta de mi linterna y la esperanza de encontrar ayuda. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a la casa de la anciana. Era una construcción pequeña y rústica, rodeada de plantas y flores extrañas que no había visto antes. Toqué la puerta con fuerza, desesperado por encontrar refugio. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de edad avanzada, con brillantes ojos azules que parecían atravesar mi alma. «Sé por qué estás aquí», dijo antes de que pudiera articular palabra alguna. «He sentido la oscuridad que rodea a tu madre». Boquiabierto asentí, mientras ella se hacía a un lado para dejarme entrar. «Hay un ente oscuro que desea llevarse el alma de tu madre», prosiguió la bruja. «Ha estado creciendo en fuerza cada noche, pero hay esperanzas, niño. He enfrentado cosas peores». Ella me explicó que los entes como ese se alimentan de la desesperanza y el miedo, y para enfrentarlo necesitaríamos realizar un ritual de protección. La anciana me dio una bolsa de cuero llena de hierbas y amuletos, y juntos comenzamos el viaje de regreso a casa. La sombra nos esperaba, la noche alcanzaba su punto más oscuro cuando llegamos, y la casa parecía envuelta en un silencio sepulcral. Subimos las escaleras hasta el dormitorio de mi madre, quien, alarmada por nuestra repentina aparición, nos miró con desconfianza y agotamiento en sus ojos. «Hay que actuar ahora, no hay tiempo que perder», dijo la bruja. Nos colocamos en un círculo alrededor de mi madre,
con la anciana cantando palabras extrañas que resonaban en el aire frío. La sombra se materializó en el final del pasillo, avanzando lentamente, pero con una malevolencia imparable. Mi madre comenzó a llorar, abrumada por el terror. La anciana sacó las hierbas y comenzó a rociarlas alrededor del círculo, creando una barrera de protección. La sombra se detuvo, como si una fuerza invisible la estuviera frenando. Acto seguido, la bruja sacó un amuleto con una piedra brillante en el centro y comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no entendía. La sombra se retorcía y luchaba, su forma cambiaba y se distorsionaba mientras intentaba romper la barrera. En un esfuerzo final, la anciana arrojó el amuleto al suelo en el centro del círculo y este estalló en una luz cegadora. La sombra emitió un grito horrible que resonó en toda la casa antes de desvanecerse en la nada. La luz se desvaneció lentamente, revelando el rostro exhausto pero libre de miedo de mi madre. La anciana nos miró con una sonrisa cansada y dijo: «Ya está hecho, ella está a salvo ahora». Me levanté rápidamente para ir con mi madre y asegurarme de que de verdad estuviera bien. Esa noche se quedó un rato la bruja a platicar con nosotros y nos comentó que alguien le hizo un trabajo a mi madre, que alguien le tenía envidia. Yo me negué a creer que alguien pudiera sentir algo así por mi madre. Ella siempre había sido buena y siempre que podía ayudaba a otros. Pero la bruja nos dijo que no importaba qué tan bueno eras, que al final había gente mala que provocaba estos actos. Desde aquella noche, la sombra nunca volvió a aparecer. Mi madre recuperó su salud y su fuerza, y poco a poco volvimos a una vida normal. Pasando los años, nos enteramos de una mujer del barrio que falleció. Una persona cercana a ella nos comentó que enfermó y que nunca dieron con la enfermedad que tenía, que simplemente comenzó a adelgazar, que fue tan rápido que parecía que desaparecía. Mi madre y yo extrañamente concluimos que ella había sido la que le hizo el trabajo de brujería a mi madre, además de que nos enteramos que había otras mujeres a quienes les había hecho lo mismo, pero nunca supimos cómo se libraron del trabajo que les hizo. Actualmente, mi madre descansa en paz desde hace 8 años. Siempre lamenté que pasara por eso, y aunque no estoy de acuerdo con lo que hacen los brujos, agradezco a la señora que ayudó a mi madre en aquel entonces. Una muñeca cobró vida y se llevó a mi abuelita al más allá. Hola Pepe, mi nombre es Felicia, y esto que estoy por contar pasó cuando tenía 13 años. Mi abuela tenía un pasatiempo, el cual a mí también me gustaba mucho, una colección de hermosas muñecas. Siempre les pedía a mis padres que me llevaran los fines de semana a la casa de mi abuela. Ella vivía sola y me contaba una que otra historia de sus amadas muñecas, pero había una en especial a la cual yo le tenía mucho miedo. Era oscura con ojos oscuros como el azabache y una altura descomunal de 1,5 metros más o menos. Recuerdo que desde muy pequeña le tuve mucho miedo a Raquel, así se llamaba la muñeca más alta de la colección de mi abuela. Sin embargo, me sabía la historia de cada muñeca, cómo la abuela las había obtenido desde que era pequeña, pero ahí estaba Raquel, a la cual observé detenidamente. Su mirada penetrante me asustaba mucho. Era la única de la que no me sabía su historia, es decir, cómo la abuela la había obtenido. Al preguntarle a mi abuela por la historia de Raquel, ella reaccionó rápidamente, tapándome la boca con sus manos. Luego me sacó de la habitación de las muñecas, cerrando las puertas a nuestras espaldas. Esa pregunta no debiste haberla hecho delante de Raquel. Ella escucha muy bien a pesar de los años. Ella me pidió que nunca contara su historia. Aunque te parezca mentira y creas que estoy loca, Raquel tiene vida propia. Camina y habla como nosotras. Ella puede llegar a ser demasiado cruel, créeme, dijo mi abuela con un tono de voz muy bajo, observando la habitación donde estaba la colección de muñecas. La abuela llegó a asustarme con aquello que me decía. Sin embargo, intenté convencerme a mí misma que ya a los 90 años que tenía mi abuela, era normal que presentara problemas de pérdida de memoria o algo similar. No sabía qué pensar, cómo llegar a creer que una muñeca podría hacer las cosas que decía mi abuela, caminar, hablar o algo tan parecido a los humanos. Pero la curiosidad me mantuvo toda la tarde demasiado inquieta, preocupada y además muy confundida, porque debo admitir que la mirada de Raquel me resultaba muy incómoda, hasta el punto de aterrorizarme un poco. La noche llegó y con ella una torrencial de lluvias inesperadas con truenos relámpagos cada vez más fuertes.
Tuve mucho miedo de esa noche de tormenta amenazante y apenas si pude cenar. La abuela me mantuvo en su regazo hasta que los truenos y relámpagos cesaron un poco. Entonces, en aquella noche lluviosa, la abuela decidida me contó la historia de Raquel. Tendría yo la edad de unos 7 años cuando Raquel llegó a mis brazos. La encontré tirada en la basura una tarde cuando iba por la calle. Ahí la vi recostada en un latón de basura de pie. Su cuerpo desnudo estaba sucio de tierra, le faltaba un brazo y parte del rostro, se veía horrible, pero a mí me dolía mucho dejarla ahí. La llevé a casa y le pedí ayuda a papá para que me arreglara la muñeca. Todos en casa estaban muy impresionados y me pidieron que esa muñeca deforme la tirara nuevamente a la basura, pero no quise. Fue tanta mi insistencia en tenerla que mi papá terminó por arreglarla y me permitió que la tuviera en casa. Fue mi última muñeca, después de ella ya no quise más. Mi colección ya estaba completa. 70 muñecas fueron suficientes para mí hasta el día de hoy. Bueno, como te comentaba, recuerdo que el mismo día que Raquel entró a esta casa papá la arregló y quedó intacta. La bañé y me dispuse a hacerle un hermoso vestido azul. A pesar de mi corta edad, ya sabía hacer ropa para todas mis amadas muñecas. Recuerdo que después de vestir a Raquel, la sostuve entre mi regazo, la abracé muy fuerte y le dije con estas palabras: ya estás en buenas manos, no te harán daño, créeme. Cuando de pronto sentí una pequeña risa de agradecimiento y una voz frágil que dijo: gracias, gracias. Me asusté tanto que la dejé caer al suelo. Ella se incorporó diciendo a la vez: no tengas miedo de mí. Más que asustada, quedé tan paralizada que no podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo. Su mirada penetrante traspasaba cualquier barrera, pero entendí que cualquier cosa en esta vida puede ser posible. Al día siguiente en el periódico apareció una noticia devastadora, donde una familia había sido desvivida de una manera horrible. Un matrimonio y 2 niñas, de unos 6 y 7 años de edad. Pero lo más curioso fue ver en una de las fotos a una muñeca parada, recostada en una pared. Le faltaba un brazo y parte del rostro. Noté enseguida que se trataba de Raquel. Al preguntarle a ella, solo me dijo que ellos lo merecían, porque aquella familia la maltrataba a diario. Conmigo era la tercera reparación del cuerpo de Raquel. Sé que por contar la historia me toca morir esta noche. Solo te pediré una sola cosa antes de morir. Cuida bien de Raquel y nunca, nunca cuentes la historia, ni siquiera a tus hijos en el futuro. Ya sabe que acabo de contar su historia. Esa misma noche mi abuela falleció en circunstancias extrañas. Después de eso, yo decidí donar la muñeca y toda la colección de muñecas de mi abuela, y nunca volví a saber de ella. Hasta el día de hoy, no sé si solo fue coincidencia, o si esa muñeca tuvo algo que ver en el fallecimiento de mi abuela. Un ángel se presentó en mi vida. Hola Pepe, quiero compartir contigo esta experiencia. Espero que me entiendan. Hace unos 15 años vivía violencia familiar. Mi esposo tenía el vicio de la cerveza y me golpeaba hasta dejarme inconsciente. Un día llegó borracho a casa y, como era su costumbre, comenzó a insultarme y los golpes empezaron. Yo llamaba a la policía, pero nunca llegaba. Pensaba: qué suerte tiene el maldito, nunca vienen. Continuando con mi historia, siguió golpeándome hasta dejarme inconsciente. Mis hijos estaban dormidos y yo no gritaba ni lloraba fuerte para que no se despertaran. Me dejó inconsciente. Supongo que se fue a dormir y en ese momento mis hijos durmieron en mi habitación. Él se fue y se acostó con ellos. Pasaron las horas y yo desperté tirada en la sala con sangre en la boca y en la nariz, ya seca pues ya había pasado tiempo. Como pude me arrastré hacia la habitación de mis hijos. No podía levantarme por la golpiza. Aún no había amanecido, me subí a la cama de ellos y me dormí. De repente escuché que abrieron la puerta de la cocina. Ya había amanecido pues se veían los rayos del sol. Pensé que alguien se había metido, pero teníamos un perro Rottweiler que no ladró ni hizo ruido. Entonces pensé que era mi esposo el que venía de nuevo a golpearme, pero pude enderezarme un poco y lo que vi fue una sombra brillante que se deslizaba por la pared hasta llegar a mi lado. Por fin, cuando estuvo frente a mí, me recosté, pero ya no era una sombra, se convirtió en una persona. Lo vi de abajo hacia arriba, vestía de blanco muy resplandeciente y tenía la piel morena. Era un hombre, pero solo pude verle hasta la altura de la nariz. No habló, solo movió su cabeza de un lado a otro diciendo no y chasqueando sus dientes blancos. Y yo por primera vez no sentí miedo ni dolor. Se me quitó todo el dolor de los golpes.
pero principalmente me sentí segura y con mucha paz. En ese momento mi esposo se despertó. Me di cuenta porque empezó a escupir. La persona que estaba frente a mí volvió a hacer sombra con una luz brillante, y así como entró salió la sombra pegada a la pared con esa hermosa luz brillante, abriendo la puerta de la cocina y dando un portazo muy fuerte como si estuviera molesto. Entonces mi esposo escuchó y dijo: ¿Quién anda ahí? Me llamó por mi nombre y me preguntó por qué había dado ese portazo a la puerta. Yo no le contesté y me hice la dormida. A esta persona la he visto 3 veces. Me mudé de la casa de mi esposo y la vi una vez en la casa donde vivo ahora y otra vez recargada en un poste de luz en la calle. No me habló, pero lo vi y con un movimiento de mano me saludó. Desde ese día fui valiente y dije: no más violencia. Adquirí un valor que no pensé tener. Pero mi pregunta es: ¿quién es esa persona que me dio paz, que he visto 3 veces, que me quitó todo el dolor de mi cuerpo a pesar de los golpes, pero que me dio valor y fortaleza? Espero no ser juzgada por no poner límites desde un principio. Gracias y espero que tengan un buen día.